Hola, ¿qué tal? Ahora sí, vamos a hablar de la obra de la surcoreana Ana Park. Hola, ¿qué tal? Nuevamente voy a presentarles la obra de Ana Park. Ya la había presentado antes en un Facebook Live, pero falló. Y estoy comprometido a mostrarles la información completa, o sea que tengo el gusto de presentarles la obra de dibujo de Ana Park. Este programa se hace como parte de Empleo Temporal, que es un programa del municipio de Querétaro, y les agradezco mucho la oportunidad que me permiten para compartir información. Muy bien, vamos a adentrarnos de una vez con la obra de Ana Park. Es una artista muy joven, al día de hoy tiene apenas 25 años, trabaja ella en Nueva York, aunque, por supuesto, bueno, no es por supuesto, pero ella nació en Corea, en Seúl, y luego se mudó, estuvo en distintos países y de estos países ha adquirido también seguramente algo de bagaje. Ha vivido en Nueva Zelanda y luego ha vivido en diferentes partes de Estados Unidos. Trabaja, trabaja y vive en Brooklyn. Y bueno, voy a presentarle su obra. Inicialmente, ella comenzó con figuración, siempre trabajó en el dibujo. Vamos a ver ciertas constantes. Una de ellas, en el trabajo de Park, es lo monocromático, es trabajar únicamente con un tono, el blanco y el negro. Y en sus materiales es el grafito y el pastel. El grafito es el lápiz común y corriente, como ustedes lo conocen, y el pastel es la barra que se encuentra mucho más condensada, que ya no es de grafito, es de otro material, y que también deja manchas, pero ya no plateadas, ya no brillantes, sino ya no satinadas, sino mates, ¿no? Entonces, inicialmente trabaja con grafito. Es poco común encontrar artistas del dibujo tradicional que estén enmarcados en lo contemporáneo, porque hay pues artistas del dibujo que trabajan con otros materiales, incluso con neones, y siguen siendo dibujo y están impresionantes. Los vamos a ver en videos posteriores. Vamos nuevamente a la obra de Park. Ella trabaja inicialmente con estos desnudos, bueno, con una obra muy prolija y con una obra muy realista, digamos fotorrealista, que nos remite a las fotografías que se tomaban antes con cámaras reflex. Tiene unas uñas espantosamente largas, posiblemente sean de la modelo. Eso es algo ya un detalle particular. Dispose se llama esta pieza. La siguiente, esto es del 2017, todas estas piezas que les estoy mostrando, bueno, estas dos, y es para que vean la evolución que ha tenido en su trabajo. Ana Park inicialmente trabajaba con esta virtud como una intérprete o como una representante del dibujo académico, muy prolija y muy buena, muy hábil, muy talentosa, porque se necesita manipular no solamente la herramienta, sino la coordinación motriz. Esto es a lo que llamamos virtuosismo. Así como un pianista tiene que saber la digitalización, tiene que tener el manejo de la herramienta y el oído educado, una buena dibujante tiene que tener también la vista educada, si se puede decir, para poder traducir aquello que ve a aquello que se dibuja. Entonces, pues Ana Park es una mujer muy talentosa, muy, muy talentosa. ¿Qué es lo que sucede con ella? Trabaja con cuerpo, es una de sus constantes. Lo que sucede con ella es algo similar a lo que le sucedió a Picasso. No los estoy comparando, son personajes diferentes, contextos distintos, pero hay una similitud. Picasso inicialmente, esto lo pintó a sus 13 años, se llama El viejo pescador. A los 13 años manejó el óleo Picasso con esta maestría. Impresionante. Y, y pues a pesar de que la pincelada es burda, tiene mucho carácter, mucho, mucho carácter para ser un niño de 13 años. Pues bueno, no por nada era todo un genio.
y lo siguió siendo y lo es como uno de los mayores referentes de todo el siglo XX. Él inicialmente pintaba pues estos acabados tan realistas y tan próximos a la mímesis más reconocible, ¿no? Como fotográfico. Y termina, bueno, no termina, pero hay un momento en el que se deshace de esa virtud y empieza a distorsionar las figuras. Ya no vemos una anatomía pues familiar, vemos una síntesis de los rasgos, vemos incluso algunas transgresiones que se permite Picasso en los rostros y el color y los espacios ya los trabaja como no como volúmenes sino como planos. Entonces, ¿qué es lo que le sucede a los artistas para acabar así y empezar así? Es muy común que entre los espectadores se valore muchísimo el realismo y se valore, por supuesto, la virtud y la habilidad del ejecutante, en este caso del dibujante o del pintor, para representar algo que parezca real. Parece que tu obra hablara, solo le falta hablar, como se decían de las esculturas del Bernini, de Gian Lorenzo Bernini, o de las esculturas de Miguel Ángel. Parece simplemente, si no tuvieran ese color blanco, parecerían personajes que están dispuestos a moverse en cualquier momento. Por supuesto, es admirable la habilidad. Ahora, la habilidad tiene en este mundo tan saturado de información, no puede quedarse únicamente en eso. Bueno, por lo menos no desde la perspectiva y la exigencia del arte contemporáneo. Esa es la diferencia. El arte moderno se lo puede relacionar un poco más con la habilidad herramental y de coordinación motriz, de la habilidad que tiene el ejecutante o el productor, el artista, para manipular sus materiales y para desarrollarlos y convertirlos en objetos. En el arte contemporáneo hay un poquito, se sale, bueno, no un poquito, depende, ¿no? Pero ya se empieza a salir y empieza a dejar de depender de la búsqueda del realismo, de la búsqueda de competir con la fotografía. Eso es lo que le sucede a Ana Park. Ella empieza a distorsionar sus imágenes. Esto ya sigue siendo... Ah, no, este es un año posterior, el 2018, por lo menos eso es lo que encontré en su página. Entonces ya vemos algunas aventuraciones, digamos, a deshacer la figura, a generar movimientos gestuales con el material, con el grafito, en este caso con el pastel. Hay una parte, es esta, en la obra, que es un cuadro, que podría ser la más realista de toda la escena. Entonces es una suerte de contradicción porque la parte más realista es la que se supone que es la representación. Porque un dibujo no es la persona, sino es la representación de la persona. En todo caso, la representación es más realista que la escena, ¿no? Volvemos a ver, bueno, podemos seguir viendo el uso del blanco y negro como el recurso principal de Ana Park y el uso de las figuras y de las situaciones, de las escenas. Hay un ejercicio mucho más agresivo de desestructuración facial. Es muy importante esto en la obra de Ana Park, los rostros, porque hay un recurso en que cuando los rostros pierden una de, digamos, sus características de reconocimiento individual, se convierten en todos los rostros. Eso no sucede con el cubrebocas. Con el cubrebocas todos nos parecemos y a más de uno nos ha pasado que pues nos quedamos mirando a la gente porque no sabemos si son o no son vecinos, o si son o no son familiares, porque de lejos no los reconocemos. Cuando aparece, es lo mismo que utilizan cuando aparecen las noticias, los ojos cubiertos, pues
En cierto modo, sin esa particularidad, se pierde toda la identidad. Entonces, trabaja mucho con eso Anna Park. Los títulos que utiliza como glass ceiling, que es como el cielo, el techo de vidrio, pues son títulos que sí que tienen referencia, ¿no? con las imágenes y que de alguna manera nos pueden complementar con algún tipo de información. Posiblemente se refiere a esto, posiblemente es una relación un tanto más, un uso como una licencia más poética. Comienza a emerger una de las nuevas, un signo más que es recurrente en la obra de Park, que es la fiesta. Seguramente pachanguea, tiene seguido alguna festividad. Seguimos en el 2018, vemos multitudes. El rostro que estoy señalando es muy distinto de los demás rostros. Aquí también hay otro que están totalmente desfigurados y están separados de aquellos que se ven todavía con un ejercicio muy académico, muy virtuoso del manejo de las proporciones, todavía no están totalmente desproporcionados. Sin embargo, hay rostros que sí lo son, como este de esta muchacha, en donde sí se puede reconocer que está fumando este chico, y pues otro fumador, pero este sí tuvo una desestructuración total del rostro. Nos remite a la obra de Toulouse-Lautrec. Toulouse-Lautrec fue un pintor cartelista que incluso tenía un título nobiliario francés del siglo XIX, finales del siglo XIX, finales del siglo XVIII, y en el siglo XIX es cuando desarrolló toda su obra. Toulouse-Lautrec representaba la vida nocturna de París. Entonces, ¿cuáles serían, por supuesto, las diferencias y cuáles son las similitudes? Las diferencias es que él usa colores, que él usa pintura. Sin embargo, las similitudes es que retrata, en cierto modo, también los eventos sociales y el exceso de la sociedad parisina. A su modo, ¿no? El Moulin Rouge era uno de los lugares recurrentes visitados por varios artistas y entre ellos Toulouse. Hacía carteles y de eso también obtenía recursos, y vivía entre la fiesta, el alcohol, el absinthe y las prostitutas, trabajadoras sexuales. ¿Qué es lo que hace Anna Park? Presenta escenas también del exceso y de las congregaciones humanas que hoy serían, que hoy nos son ajenas, pero que hace más de un año y medio pues nos eran relativamente familiares. Los spring breaks, por ejemplo, en México, pues tienen fama de ser descontrolados. Y pues estas imágenes nos remiten a una fiesta de descontrol, donde podemos imaginar incluso el ambiente, la densidad del ambiente. Ya más adelante vamos a ver en algunos casos en donde se puede incluso ver el sudor y la humedad. Acá vemos una mano que no le corresponde al cuerpo de esta chica. El brazo de esta muchacha está bien reconocible como parte de su cuerpo, y esta mano que está tocando arbitrariamente su seno está pues haciéndolo desde el ocultamiento. Entonces no sabemos si es una actitud de reclamo, si es una actitud de sorpresa o es una actitud de consentimiento. Más parecen las primeras dos. Entonces el tema de una suerte de erotización violenta también está presente en la obra de Anna Park. Las pieles, el manejo de las pieles, en donde lo terso, que termina siendo un canon en la publicidad y en las imágenes de la moda,
que vemos todos los días en los cosméticos, incluso hasta en propagandas de pañales vemos cánones y estereotipos muy delimitados que promueven pieles blancas y pieles tersas, pieles muchas veces sin textura. Es todo lo contrario en la obra de Park, porque podemos ver no necesariamente celulitis, pero sí podemos ver un tipo de textura irreal, como una textura un tanto podrida o desgastada. Ya una especie de statement también. Vemos escenas que aparentemente serían felices, pero que sí nos pueden producir un tipo de incomodidad visual, una incomodidad evidente, porque reconocemos los eventos, reconocemos, por ejemplo, que esto podría ser un baile conmemorativo de una boda o de un evento de pareja. Vemos la monstruosidad del personaje que está atrás y que incluso la nariz está prácticamente ignorada, y vemos un gesto muy fuerte que lo podríamos relacionar con el impacto de la felicidad, pero también con el sufrimiento. Entonces, no sabemos si está sufriendo o está divirtiéndose, o posiblemente sea una especie de radiografía, de radiografía social, porque todos están en una actitud corporal festiva, pero sus rostros están totalmente desfigurados. Es tétrica, bastante tétrica. Y bueno, en el live que hice, incluso hubo una amiga argentina que me comentó un sueño pues que le suscitó a partir de la vista de estas piezas, y muy interesante, muy interesante, por supuesto, lleno de simbolismos y significados interesantes. Lo mismo que la obra de Anna Park. A pesar de que tiene una propuesta relativamente sencilla, que es mostrar la violencia del exceso y de lo que se considera, digamos, festivo, mostrarlo de una forma tan violenta y tan desfigurada que nos remite a lo contrario, nos remite a una suerte de pecado culposo, creo que así se dice, de este tipo de situaciones que de tanto placer producen culpa. Sin duda, una obra afectiva. Pongo de referencia piezas también de desestructuración, de desfiguración del retrato, como la de Francis Bacon, un artista nacido a finales del siglo XIX, pero que toda su obra maravillosa es de este siglo. Espero no estar confundiendo con Otto Dix, pero bueno, Francis Bacon es de este siglo, perdón, del siglo XX. Me salté, estamos en el 21, ¿verdad? Entonces, Francis Bacon irlandés, trabajó un estilo de pintura muy agresivo también, en donde los tonos de la descarnación, los diferentes tonos de la piel y de la musculatura eran parte recurrente de su propuesta violenta, que se puede también evidenciar a partir de la pincelada, un acto violento también de ejercer la fuerza y el ímpetu de la producción y de la emocionalidad del propio artista. Lo vemos en una comparativa de uno de sus amantes, cómo va deshaciendo el rostro, en un ejercicio autobiográfico, porque la relación que tenía con este personaje también era violenta. Entonces, si el artista se representa a sí mismo, y cada pieza de cada artista es una especie de autorretrato, estos autorretratos en ese sentido se considerarían muy violentos y nos podrían hablar también de un estado interno del artista muy tormentoso.
Volvemos a Ana Park. No quiero producirles pesadillas, pero es interesante. Obra sin duda, muy fuerte, muy efectiva, más afectiva. Más adelante vamos a ver el formato de sus piezas, que también es importante porque una pieza de este tamaño pues va a tener un impacto distinto a una pieza monumental. No es que ella sea monumental, pero tampoco es tan pequeña. Las piezas pequeñas se las considera más íntimas, intimistas les llaman. Y las grandes, pues bueno, son más afectivas, ¿no? Entonces, pues es básicamente toda su propuesta. Tiene todavía mucho por delante, mucho que desarrollar. La pegó con una línea de trabajo en la que la podemos reconocer. Ya una vez que uno ve la obra de Ana Park 1, 2, 3, 10 veces, uno ya la puede reconocer en un futuro porque tiene un trazo ya específico. Esto ya es del 2019, no ha cambiado mucho, ha variado por supuesto. Recuerdan las piezas realistas a las piezas que ahora están viendo en pantalla. Ha variado, pero se ha estacionado un poco en esta receta que le ha funcionado y la ha llevado al estrellato, digamos, de las ligas mayores del mercado del arte. Unas piezas más contundentes que otras un poco más caricaturescas. Aquí vemos un tanto más el uso de la caricatura, que ha sido uno de sus virajes, en donde ya no destruye el rostro con manchas, sino lo desestructura a partir de una estilización burlona, porque ya se acerca un poco más al cómic, al cartón, y se aleja de este trazo expresivo, ¿no? Hay algunas sutilezas de su manejo del pastel que nos muestran la virtud que por supuesto tiene. La estructura de las manos, esto no es fortuito. Tiene por supuesto como respaldo una educación académica pues de muy buen nivel. Muchos hemos sido testigos, muchos han sido partícipes y muchos hemos sido testigos de este tipo de escenas. Porque hemos salido y porque hemos disfrutado y también nos hemos excedido o hemos visto los excesos de la gente. Entonces nos muestra también un realismo que algunos estamos más familiarizados o no. Aquí hay, por supuesto, una inclusión muchísimo más caricaturesca. Casi, incluso el color hace que este personaje esté incómodamente componiendo parte central de la obra. Lo que vemos, bueno, pues es la incomodidad no solamente visual, sino la incomodidad contextual, porque el personaje está ahí apretado entre dos parejas muy efusivas. Y volvemos a ver algunas, digamos, retoma un poco, no con mancha, sino con línea. Retoma un poco algunas desfiguraciones que trabajaba antes. Podemos ver, por ejemplo, en la parte de arriba del rostro de este personaje. Aquí voy a moverlo un poco al centro. Ahí. Podemos ver esas manchas características de un año atrás. Sin embargo, en la imagen del centro ya no. La fiesta, compañeros, esto que para nosotros, compañeros y compañeras, esto que para nosotros ha sido vedado y que termina siendo como parte de lo anecdótico hoy en día, es la materia prima de esta artista. Ya más o menos vamos terminando, no me voy a extender mucho más. Es un artista muy fuerte
la asocio un poco, últimamente la asocio un poco más con la caricatura que con el dibujo expresivo. El dibujo, la caricatura es dibujo, pero quiero darme a entender, el dibujo de caricatura más que con el dibujo expresivo. Antes me parecía más artística, ahorita me parece más ilustradora. La diferencia no es que la ilustración no sea arte, sino que persiguen objetivos distintos y tienen digamos como una gramática del desarrollo, de la síntesis de sus personajes diferente también. Aquí vemos ya los dientes caricaturizados, definidos. Termina siendo un poco cómica, ¿no? También más relajada. Pues tiene 25 años, está entendiendo más o menos de cómo va su propio trabajo. Otto Dix me llama la atención. Otto Dix sí, que nació a finales del siglo XIX y fue su obra parte de por lo menos su producción más fuerte fue después de la Guerra Mundial. Se lo considera el pintor de la guerra y, y es brutal su trabajo también. Otto Dix, alemán. Vemos nuevamente una propuesta similar. No es que se dedicara simplemente a representar la vida nocturna, sino hay escenas de vida nocturna entre su numerosa obra. Y lo pongo en la pantalla para que ustedes vean las diferencias de la misma temática con otras aproximaciones. Mostraba los horrores de la guerra, mostraba con sarcasmo y con rechazo y con cierta adversión a lo que fuera poder jerarquizante y pues estas derivaciones que tiene el espíritu bélico. Otto Dix, para que también le echen un ojo. Volvemos a Ana Park, volvemos a los excesos, volvemos a los ambientes que están repletos no solamente de miradas, sino de intenciones. Y pues no sé, por ejemplo, esta pieza me parece que le vendría muy bien una música de jazz, ¿no? Por el tambor y el ambiente saturado de humo y pues bueno, prácticamente son vivencias o anécdotas visuales que posiblemente el artista nos esté compartiendo. Desconozco de dónde obtiene sus imágenes, no sé si son suyas o son prestadas. Aquí podemos ver, muchos tienen Instagram, ella está como Ana Park Art, entonces la pueden encontrar así en Instagram y añadirla. Este es el inicio de un tríptico que trabaja. No se, bueno, no se ve, por supuesto, está en proceso si va a ser un tríptico o si van a ser 3 piezas en las que inicialmente trabaja como uno solo. Interesantes formatos, trabaja sobre papel, el papel está sobre la pared, interesantes formatos. De ese tamaño son las obras, por lo tanto, si se imaginan ese tamaño de piezas en una de estas, o estas, pues sí termina siendo bastante impresionante. Bueno, no, es impactante, ¿no? Esta, por ejemplo. Son fortísimas. Aquí regresó, esta es del 2019, es que va y regresa. Acá tiene nuevamente el trazo del 2018 con esta fuerza y le añade las distorsiones caricaturizadas. Entonces estas me parecen, las he dejado al final porque me parecen de las mejores piezas que tiene. Porque junta sus dos características gráficas más potentes. Lo mismo esta que es un sinfín se llama ashurado cuando uno cruza las líneas para determinar volúmenes y todos estos efectos en donde la yuxtaposición y las líneas perpendiculares unas a otras o diagonales generan volúmenes. Eso es pues academia, ¿no? Eso se aprende y se domina con la práctica. Es
tremenda esta obra, muy fuerte. Ustedes coméntenme qué les parece. Por supuesto son piezas no muy rosas, digamos, no son como la obra de James Turrell, que es para contemplar, para sentarse y dejarse absorber por el ambiente. Estas piezas son de observación, pero al mismo tiempo rechazan al observador porque producen una sensación de, pues, incluso de asco, de exceso. Pero en su potencia afectiva, pues está determinando también la calidad de su obra, porque pueden haber obras que no son bonitas, pero son potentes, y si son potentes son buenas obras. Si generan una reacción en el espectador, una reacción fuerte en el espectador, entonces me parece que cumplen su cometido, ya sea reacciones emocionales, reacciones sensoriales o reacciones cognitivas, de referenciales, ¿no? Diferentes campos para diferentes tipos de obra. Ups. Bueno, no sé por qué se cambia. Ok, no importa. Esta es una de las últimas piezas que le conozco, que la obtuve de una galería que la representa. Y me parece interesante, pero me parece ya muy comercial. Está en Artsy. Y bueno, esta se llama Sean. No sé quién es Sean, como Sean Connery, ¿no? Es S-E-A-N. Pues se parece un poco a Nadal también. Parece un tenista, bueno, no lo sé. Es interesantísimo el dibujo. No quiero decir, no estoy demeritando la obra. Tal vez a veces les exigimos mucho a aquellos que nos parecen admirables, pero me parece que son en algunos momentos, y eso también yo lo hago como productor, en algunos momentos nos divertimos con lo que podemos. Entonces es como si Mozart, si viviera hoy, haría jingles solo por diversión. Me refiero que con 2, 3 notas haría una cosa maravillosa que sería un divertimento. Y de hecho así se llaman, y los compositores clásicos tienen toda una línea de trabajo que se llaman divertimentos. Entonces me parece que esto también es un divertimento. O sea, es un ejercicio gráfico de dibujo de Anna Park muy interesante, pero porque se queda ahí. No tiene la misma contundencia que estas otras piezas. Me parecen fantásticas, no tiene la misma potencia. Entonces, nos pone sobre la mesa una pregunta, y es qué tan serio tenemos que hacer nuestro trabajo, qué tan serios tienen que ser todo el tiempo los artistas, los productores y su trabajo. Pues muy bien, esta fue la reseña de la obra de Anna Park. Espero que la hayan disfrutado, les agradezco mucho haberme acompañado hasta aquí. Nuevamente les hago recuerdo que si Facebook no me promueve es porque no pago y porque no quiero. Entonces, comenten, compartan, y si llegaron hasta aquí, gracias. Adiós.